Puedes hacer el chat. ¿Cómo se hace? Nunca he hecho esto. ¿Así? Perfecto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Vale. Pero yo he visto que en ti hay tres herramientas, tres elementos que conforman tu, digamos, carrera profesional. O tú ya me dirás cómo lo llamas tú. Pero están la literatura, bueno, sí, la literatura, la música y el cine. Entonces, antes de empezar a hablar de Suburbia, de la exposición de la que eres comisaria aquí en el CCCB, me gustaría que me hablaras cómo se vertebran en tu vida estos tres elementos que tienen mucho en común, pero a la vez tienen vida propia cada uno. Bueno, pues la música fue una cosa más de juventud, ¿no? Estuve en la industria musical hasta los 30, luego me di cuenta que no evolucionaba mucho y digamos que lo dejé un poco de lado porque me convertí como en un nostálgico, así que ya no me interesaba mucho. La literatura me pasó un poco lo mismo, estuve bastantes años haciendo crítica literaria, pero al final lo fui aparcando y al final me acabé centrando en el cine exclusivamente. Y en cuanto a la expo, yo de alguna manera diría que se puede ver como una película en sí misma, ¿no? Porque, o sea, ahí tiene, al margen de que tiene más de 30 pantallas dentro de la expo, pero tal y como tiene un hilo narrativo muy claro y las escenas se van sucediendo de manera muy clara, con sus cortes, con sus elipsis, ¿no? Como si fuera una película, el montaje de una película, al fin y al cabo. Yo la veo mucho como una película, casi una película en 3D, por la que te puedes pasear por el interior de la película. Y sí, la veo. Bueno, yo creo que aunque el cine solo es una parte de la exposición, está muy pensada como una película. Antes de hablarme del proceso de cómo es pensar una exposición y proponerla al CCCB y toda esta historia, tú hiciste una tesina sobre Bret Easton Ellis. Sí, pero entonces, hace mucho tiempo. ¿Ya estabas como un poco predestinado a hablar de este tema o de...? ¿no? Bueno, sí, digamos que tuve una época muy fuerte de literatura americana, desde, pues, no sé, desde los 20 a los 40 estuve muy centrado en la literatura americana y, bueno, tenía una columna sobre escritores americanos también, una revista que se llama Go. Y bueno, pasé como 20 años muy centrado en la literatura americana. Lo he dejado un poco más de lado, pero bueno, siempre me ha gustado mucho. Y Bret Easton Ellis en particular, pues hay cosas que me gustan mucho, otras menos. Lunar Park, que está expuesto en la exposición. El ejemplar es mío y está firmado por el autor, ¿no? Y creo que es una de sus mejores novelas y además la más suburbana, porque transcurre todas en un suburbio de clase alta con unas McMansions. Además es una novela que me parece magistral. Empieza como una novela de Philip Roth y acaba como una de Stephen King. Y es muy divertida, está llena de guiños y tal. ¿Y de dónde te viene esa pasión por los autores norteamericanos, estadounidenses? ¿O algún profesor o algo? Pues quizás, yo creo que sí, que fue cuando estaba estudiando... Bueno, cuando tenía 19, 20 años, me parecía que era una literatura pues que era como más joven, ¿no? En algún sentido, porque, bueno, primero porque tiene menos historia, pero también me parecía más salvaje, menos deudora de su pasado, que la literatura europea, menos ampulosa, menos engolada. A mí no me gusta mucho el engolamiento intelectual y todo esto, y en general en la literatura americana pues te encuentras una cosa más directa y tal, que creo que en aquel momento pues era lo que a mí me atraía más, ¿no? ¿Y es tu primera exposición así grande? ¿O habías hecho grande algo? Y pequeña, nunca había hecho ninguna. Vale. ¿Y cómo es el proceso? Es decir, ¿tú tienes una idea, se la propones al CCCB, se empieza a trabajar? Bueno, pues yo conocía mucho a Jordi Costa, porque es el director de exposiciones del CCCB. Había ido, de hecho lo conocí entrevistándole cuando hizo un comisario una exposición aquí en el CCCB que se llama Cultura Basura. En aquel momento también había sacado un libro que se llama Vida Mostrenca y bueno, siempre lo he seguido mucho y tenía mucha sintonía con él. Entonces lo nombraron director de exposiciones, entonces pues lo vi como una alineación de astros y enseguida le propuse, dije, tengo una idea, me dijo, ¿cuál? Y dije, Suburbia, y dice, ¿me lo puedes desarrollar un poco? Y entonces empecé a desarrollarlo, ¿no? Pero yo sabía que él con solo decírselo ya iba a visualizar todas las posibilidades que tenía, ¿no? Entonces
Y luego pues coincidía también con que el CCCB tiene una tradición mucho de exposiciones vinculadas a la ciudad y a lo que significa la ciudad, vivir en la ciudad y todo esto, ¿no? Entonces era como una alineación de astros perfecta, que la vi como perfecta y al final no ha salido todo perfecto, o sea que tuve como una visión, digamos. ¿Y tenías, cuando le propusiste la idea a Jordi Costa, tenías ya más o menos encauzada la idea o empezaste a trabajar en una idea y te surgieron nuevas cosas? Bueno, yo conocía mucho la parte literaria y cinematográfica, como hemos hablado y tal, pero también había investigado ya un poco sobre la parte urbanística. Digamos que el punto de partida de la exposición es por qué los americanos viven todos de esta manera, en estas viviendas unifamiliares, con el césped, la barbacoa, todo esto, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me había intrigado desde pequeño cuando miraba la televisión, luego como crítico literario también, como crítico cinematográfico también, y al final pues era un poco responder a esa pregunta, ¿no? Investigar un poco todo lo que, bueno, me interesaba descubrir cómo se había producido todo esto y por qué había surgido, o sea, las causas y las consecuencias me interesaba mucho, ¿no? Entonces pues empecé a investigar y bueno, pues para mí ha sido una pasión y de hecho sigo investigando ahora actualmente sobre el tema, ¿no? O sea, la Suburbia sigue dentro de ti. Sí, sigo, o sea, y cada vez descubro cosas que podría añadir y bueno, es como de lo que se ve en la exposición para mí es como la punta del iceberg, ¿no? Porque digamos que pues hay muchísima bibliografía, hay cientos de ensayos en Estados Unidos. Todas las universidades tienen su departamento de estudios suburbanos prácticamente, ¿no? O sea, hay ensayos sobre todo lo que quieras, tesis doctorales, y bueno, soy un monstruo de devorar PDFs, insaciable. Y además está muy de actualidad ahora mismo con las elecciones y todo. Y es un paisaje que cambia constantemente, ¿no? Que es mutante. Y ahora está cambiando mucho en este momento, ¿no? Entonces la exposición se está quedando como atrás, ¿no? De la realidad porque ahora mismo está cambiando mucho todo eso, ¿no? Yo la exposición la veo y haciendo una analogía al cine, como si la primera parte la hubiera dirigido, hubiera sido Qué bello es vivir, de Frank Capra, y la segunda parte la hubiera dirigido David Lynch. No sé, y cogiendo trocitos de películas de David Lynch o no sé, a lo mejor el de, ahora no me sale, el Todd Solondz, ¿no? Sí. Porque Todd Solondz sale en la exposición. Pero a mí una de las cosas que más me ha gustado de la exposición es que si tú vienes aquí siendo de otro planeta, o sea, sin saber nada de este planeta, o sea, cuando acaba la exposición tienes una idea muy profunda y muy interesante sobre lo que ha sido la historia de Estados Unidos. Porque empieza... Bueno, del suburbio americano. Pero, o sea, te explica desde la primera piedra cómo se formó todo esto, la aparición del automóvil, cómo se forjó el capitalismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, te lo explica todo, no hace falta que vengas aquí con ninguna idea. Y eso a mí me gusta de la exposición porque además de ser interesante y reflexiva, es didáctica. Y esto me encanta o sea, ¿tú te lo planteabas así? Totalmente. O sea, yo quería que fuese muy pop en la forma como en el fondo y que viniese alguien aquí que no tiene absolutamente ni idea de suburbia y de todo esto, ¿no? Que se hace, bueno, que puede venir atraído por la idea, pero a veces viene gente que no sabe ni lo que se va a encontrar, ¿no? Pero bueno, quería explicarlo de manera pues muy clara y que no fuese una exposición pues para no sé, pues para una minoría de entendidos, ¿no? Digamos, sino que fuera una exposición está muy pensada para que sea abierta y cualquiera pueda encontrar algo interesante, ¿no? No sé, igual hay alguien que viene y dice, ya lo sabía todo, ¿no? Pues, lo siento, directamente no, y creo que la gente que viene sale bastante contenta y bastante estimulada, porque también he tenido cuidado de dejar como espacio para que la gente pueda sacar un poco sus propias conclusiones de algunas cosas, ¿no? Sobre todo el lado político está muy presente, pero he intentado que no sea una cosa como de señalar y tal, ¿no? O sea, que pueda venir el orgulloso propietario de una casa con piscina y no sentirse juzgado, ¿no? De alguna manera.
Y bueno, yo creo que lo he conseguido, ¿no? Que es bastante prudente, soy una persona prudente, intento... Y bueno, era pues eso, quería que fuera abierta a todo el mundo, pop en una forma como en el fondo y que la gente la disfrutara y tal, ¿no? ¿El título es desde el primer momento se iba a llamar así? Porque Sí. el título puede confundir mucho, porque como el vídeo final de la exposición, que es un chiste maravilloso y muy interesante, juega a eso, ¿no? Al título, a la identificación o a la descripción que tenemos nosotros de ese título, ¿no? Que es totalmente diferente a la que tienen ellos. Sí, bueno, suburbia es la palabra que escribía Jordi en aquel mensaje inicial y él entendió perfectamente a lo que yo me estaba refiriendo, sabía que no me estaba refiriendo a la periferia y creo que en general, o sea, la gente que conoce un poco el tema o está interesado pues el cine americano sabe que suburbia es el medio anglosajón. Bueno, y aparte hay una canción de los Pet Shop Boys, una película de Penelope Spheris, que la pasaremos en el ciclo y que es la que inspiró a Neil Tennant para componer la canción. Y además me parecía como una palabra potente, ¿no? Y respecto a la ambivalencia, pues nosotros, o sea, una cosa es suburbia y otra cosa es suburbio, ¿no? Son dos palabras distintas, ¿no? Entonces, suburbia es una palabra que está en la lengua inglesa y suburbios es una palabra que está en nuestra lengua y que significa algo distinto, ¿no? Pero además me parece interesante porque precisamente estamos en un periodo de cambio sobre el significado de esa palabra también, ¿no? Porque hasta, yo qué sé, hasta los años 80, 90, pues el suburbio era como una zona deprimida, industrial, con torres para inmigrantes, o ¿no? Se veía como una cosa así como incluso un poco marginal, periférica, extrarradio, ¿no? O sea, asociamos el suburbio a extrarradio. Y desde los adosados de los años 80, 90, a las urbanizaciones que proliferan en los últimos años, pues yo creo que el significado de la palabra está empezando a mutar, ¿no? De la misma manera que el paisaje es mutante, las palabras también acaban adquiriendo al final un significado distinto. A mí hay una de las cosas que me gusta de la exposición, es que es muy... O sea, a medida que vas investigando, se van creando más inputs, más elementos, más espacios. O sea, es inabarcable. Es como decías tú, que todavía sigues investigando y tal. O sea, la exposición perfecta sobre este tema, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que esta modestia aparte... Que siempre estaría cambiando, ¿no? Sí, bueno, cambiaría sobre todo la última parte, ¿no? Porque lo que es la historia no cambia, ¿no? Entonces, lo que está cambiando sería la parte final que se llama postsuburbia, que ya la pusimos con un punto de interrogación, ¿no? Postsuburbia, punto de interrogación, porque realmente es una pregunta abierta, ¿no? Porque es el momento en el que estamos y hay cosas que eran ciertas en 2023 y ahora 2024 han evolucionado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, en 2023 todavía se veía muy negro la posibilidad de que pues dejaran de haber leyes de zonificación que impidieran espacios más mixtos de urbanismo, que eso que sería lo más conveniente para cambiar el paisaje y convertirlo en algo más sostenible, menos dependiente de automóvil, y ahora eso ha cambiado bastante velozmente y ahora pues dependerá también de las elecciones, ¿no? Porque digamos que los demócratas en principio son más partidarios para que cambien, también hay republicanos que son partidarios. La idea es, suburbias son barrios residenciales, exclusivamente residenciales para viviendas unifamiliares, y entonces eso crea una gran dependencia de automóvil. Pero si tú esos barrios de casas unifamiliares los conviertes en espacios de uso mixto, introduciendo pues, edificios de apartamentos, comercios, trabajos, pues entonces haces, vinculándolos a una red de transporte, pues haces que el consumo del automóvil sea menor. Lo que pasa es que hay unas leyes que se llaman leyes de zonificación, que he dicho antes, que impiden que se viole, digamos, ese espacio reservado para las viviendas unifamiliares. Y ahora hay sitios pues como en California donde se están cambiando un poco esas leyes, en Montana, que tiene un gobernador republicano, pues también lo ha cambiado, ¿no? Entonces es un espacio que está mutando constantemente. Y entonces la exposición perfecta de suburbia, pues habría que ir añadiendo salas, ¿no? Cada año habría que ir añadiendo una sala y tal.
pero lamentablemente es efímera y en septiembre se acabará. Es la foto de un momento, ¿no? Pero bueno, la parte histórica, que es la mayor parte de cómo se construyó, pues eso, claro, permanece inalterado, ¿no? En realidad somos todos deudores de esta forma de mercantilizar la vida, ¿no? Porque en Europa también se ha... De hecho, una de las cosas interesantes de la exposición es que ves el reflejo en Europa y sobre todo en España. Sí, bueno, cada país tiene... De hecho, el cortometraje este de Juan Carlos Fresnadillo, Esposados, ¿no? Que era toda una casita, que ganan la lotería, se van a unas casitas unifamiliares. Y no lo he visto. Pues, hostia, si puedes verlo. Entonces, estaba muy bien y le daba un sentido a esto de la casa unifamiliar muy interesante. De hecho, era la parte fundamental del corto. Pues sí. Tendré que verlo. Porque sí, no este estuvo nominado al Oscar. Yo me acuerdo que cuando estudiaba cine, o igual lo he visto en mal video. Fernandillo vino a la escuela de cine. Bueno, es el de Intacto, ¿no? Sí, luego hizo Intacto. Pero Intacto está bien. Entonces estaba preparando su primer largo, pero o sea, cogió mucha fama con el corto este, ¿vale? Entonces, me gusta esa traslación que hay al suelo español, porque eso porque piensas, hostia, Estados Unidos y tal. Dice, pero guau, estos tíos nos han dejado unas huellas y han generado una estructura de cómo vivir y cómo consumir y producir. Sí, bueno, digamos que la exposición pues tiene esta coda final en la que digamos que se mira, se reflexiona o se especula sobre cómo todo esto nos puede haber influenciado. Yo creo que todos los países podrían encontrar esa coda final. En Francia, por ejemplo, tienes 16 millones de personas que viven en el periurbano, que llaman, ¿no? A eso le sumas la banlieue papillonnaire, que llaman, que son bueno, unos modelos más antiguos, y tienes un montón de gente que está viviendo en viviendas unifamiliares vinculadas a la ciudad, que podía ser una versión francesa del suburbio americano también. Pero bueno, sí, yo creo que es lícito además plantear ese reflejo, porque lo que habla la exposición es cómo la cultura americana a través del cine, la televisión, etcétera, pues la hemos ido bebiendo, ¿no? Siempre. Y de alguna manera la sensación, la conclusión que puedes llegar a sacar es que primero hemos ido absorbiendo la cultura, ¿no? El cine, los donuts, los tejanos, las hamburguesas, etcétera, ¿no? Y al final pues ha llegado el urbanismo, ¿no? Que era como lo más difícil, ¿no? De vender, pero al final pues lo han conseguido, ¿no? O lo están consiguiendo, ¿no? Digamos. ¿Y no crees que siempre, o sea, este tipo de casa americana siempre tiende a la distopía, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco en pandemia se estrenó una peli con el chico que hizo La red social. Ah, sí. Que era Vivarium. O sea, siempre tiende a la distopía, a la ciencia ficción. O sea, tiene ese elemento como muy de cotidiano, pero a la vez, con un pequeño giro, ya estamos en una distopía, ¿no? Bueno, porque primero hay De hecho, en la exposición hay un momento muy chulo que se ven los lugares desde el cielo. Y ahí ves, o sea, el monstruo que es, ¿no? O sea, ahí es donde más te asustas, ¿no? Es más terrorífico, porque claro, cuando lo ves así, no tienes la visión. Pero cuando lo ves desde el cielo, que súper gran idea en la exposición ver esto, es como el plano de los centros de Amazon. Esto da mucho miedo. Cómo nos van cambiando todo, ¿no? Nuestros hábitos creemos que son nuestros, pero en realidad son de ellos. Bueno, es el sistema, ¿no? Sí. El sistema está influido. Pero qué gran idea verlo desde el cielo, ¿no? Porque ahí se ve la inmensidad, ¿no? El monstruo. Sí, bueno, primero el aspecto distópico que comentabas, pues tiene un aspecto distópico de salida porque con Suburbia viene la ubicuidad, ¿no? O sea, es un paisaje en el que nunca sabes dónde estás, ¿no? Sí. Normalmente la arquitectura, pues en el pasado, ahora ya no, porque la arquitectura ya es como mucho más impersonal, ¿no? Pero en el pasado, por lo menos, la arquitectura te vinculaba, ¿no? A un espacio y Suburbia pues rompió con eso, ¿no? Porque de repente, y era una manera también de uniformizar un poco lo que es Estados Unidos, porque Estados Unidos es súper grande, súper distinto, como sabes, ¿no? No es la misma Florida que, bueno, etc. Y era una manera de darle una entidad, ¿no? También al país, un estilo de vida, ¿no? Y bueno, sí, entonces esa ubicuidad pues hace que pueda ser sensible a convertir un paisaje bastante sensible para convertirse en algo distópico, ¿no? Pero luego la distopía en la Expo viene dada por otros asuntos, y respecto a lo que decías del pasillo final donde
unas fotos satélite de Benjamin Grant, pues sí, eso. O sea, no, yo sabía que tenía que haber una visión desde arriba, entonces Miquel Nogués, que era como, tenía 2 coordinadores, yo pues había trabajado ya con Benjamin Grant, me enseñó su trabajo y pensé, pues, perfecto, ¿no? Acabar, era el lugar perfecto para acabar, porque es como, ese pasillo es como para reflexionar un poco sobre la huella que deja este tipo de urbanismo sobre la tierra. Entonces te pones ahí a mirar y ya puedes empezar a sacar tus propias conclusiones, ¿no? Sobre pues todos los hándicaps que tiene esta inmensidad, ¿no? En cuanto a lo que ocupa en el paisaje, a lo que fomenta de tráfico de automóvil, a lo que significa a nivel de dispendio de energía, a lo imposible que es de proveer de transporte público, de vigilancia pública, de, bueno, todos los inconvenientes que tienen. Y una cosa que me ha sorprendido, quizá a lo mejor lo habéis pensado, pero al final por X motivos no está en la exposición, pero por ejemplo, hay mucha literatura. Como te decía, la punta de iceberg, ¿no? Hay mucha cosa que está sumergida. Hay mucha literatura, hay cine también, por supuesto, que son temas que tú has tocado, pero música, o sea, grupos que estén relacionados con esto. Molaría tener una lista de músicos, ¿no? Bueno, de música. Sí, ahora pues estamos precisamente preparando una lista de Spotify para ponerla de ambiente con el ciclo. La exposición, hay una, ¿sabes? Que se abre con... Sí. Con varias pantallas de películas. Y ahí hay una composición de Nico Roche que está hecha expresamente para la exposición y está inspirada en la canción Suburbia de los Pet Shop Boys, que estuvo el cantante que vino aquí a la exposición también. Entonces, algo de música hay. Luego estuve pensando en meter más música, ¿no? Y hay varias personas que me lo han dicho. Por ejemplo, me interesaba mucho... viniendo de ti, que eres un tipo sí, que ha trabajado mucho en yo quería meter... Barajé varias opciones y al final la que más me convenció... Bueno, porque al final es una, como decía, es una exposición hecha a base de descartes, ¿no? Y me interesaba mucho la música garaje, en particular porque se podía vincular al hecho de la arquitectura misma de Suburbia, porque son grupos... música garaje, pues son grupos que, bueno, pues como antes hablabas de Todd Solondz, ¿no? Pues al principio de Bienvenidos a la Casa de Muñecas, pues sale un grupo tocando en el garaje, ¿no? Que es como una cosa muy típica. Y de ahí nace la música garaje, ¿no? Entonces me parecía muy interesante porque lo vinculaba a lo que es la arquitectura del propio suburbio, ¿no? Pero al final, pues como te digo, he tenido que descartar un montón de cosas y siempre me quedaba con las que me ayudaban a hacer avanzar más la narración y también me quedaba también con las que me parecían más polisémicas, ¿no? Y luego pues es que no sabía dónde meterlo, ¿no? Estuve pensando en la parte por Suburbia, donde está la obra de Templeton, que es el que ha hecho la portada del catálogo, ¿no? Pero al final me prefería tener a Ed Templeton, ¿no? Y además no acaba de ver muy bien cómo representarlo y tal, porque una cosa es la idea y otra cosa es cómo... Luego hay que materializarlo, ¿no? Bueno, como tienes que pensar siempre que sea que funcione a nivel expositivo y tal. Bueno, son cosas que... es que ha habido muchos descartes, ¿no? O sea, cientos de descartes, ¿no? Y sí, la música, pues hay varias personas que me lo han dicho y, bueno, entiendo que podría haber más música, sí, pero... O sea, no encontré una forma de ubicarlo para que hiciera progresar la narración, ¿no? Es aquello que, no sé quién decía, que la película que haces es la película que descartas siempre, ¿no? Es la película que al final haces, son todos los descartes que has tenido que hacer. Sí, bueno, pues es un poco eso y tal, ¿no? Porque al final a mí lo que me interesaba sobre todo es que la narración se viera clara, que la gente entrara bien en la expo, que fluyera, ¿no? Que la narración fluyera, que pudieras ir entendiendo la relación entre las ideas, ¿no? Que una cosa llevara a la otra, que no exigiera demasiado del visitante y que pudieras entrar ahí, darte un paseo y entender la tesis básica de la exposición, sin tener que leerte todos los textos ni tal, ¿no? Porque yo creo que los textos, bueno, están bien porque los he escrito yo y tal, pero para mí son una ayuda, ¿no? O sea, yo cuando voy a una exposición
generalmente nunca me leo todos los textos, ¿no? Tengo un amigo vino y me dice, me he leído todos los textos, y bueno, igual tampoco hacía falta, ¿no? Quiere decir que yo cuando voy a una exposición, pues leo los textos muchas veces cuando no entiendo lo que me están, ¿no? Y necesito ubicarme un poco. Entonces, pues bueno, está bien leer los textos, pero yo prefiero que la gente entre y se deje llevar, ¿no? Y disfrute de la exposición, ¿no? Porque yo creo que se entiende bastante bien. ¿No? Yo soy como tu amigo, yo me lo leo todo, ¿eh? Bueno, estuve casi 3 horas dando vueltas. No, pero sí también, o sea, que los textos o sea, yo están... me planteo como ir al cine, ver una película, y una película inmersiva, ¿no? Que yo puedo elegir, porque puedo volver a una sala, puedo volver a ver esto, puedo estar en 3 salas y volver hacia atrás, ¿sabes? Inmersiva total, o sea, personal. Sí, sí. Entonces... No, sí, que a mí me encanta, que me parece muy bien que leas los textos, pero quiero decir que para mí era importante que la exposición funcionara para alguien que no tiene ganas de leerse los textos. Sí, ¿no? hay mucha gente Luego que lo hace. puedes profundizar más y enterarte de muchas más cosas y leer los textos, ¿no? Pero para mí, o sea, y luego han venido pues niños y a veces los niños entienden cosas que los adultos igual pasan por alto, ¿no? Por ejemplo, está el vídeo del nadador. Sí. Y los niños se quedan totalmente hipnotizados y se quedan hiper tristes, ¿no? Niños, te refiero, de 4 años, cosas así, se quedan ahí hipnotizados y cuando ven que él llega a su casa y no puede entrar, se quedan súper tristes. Y es una tristeza, pues, que es como... No sé, que yo no la veo en un adulto, ¿no? O sea, y no sé, o sea que... Es un poco como una exposición un poco como Tintín, ¿no? De cómo era de 8 a 88 años o algo así, ¿no? Pues yo he intentado abarcar todos los públicos y hacer una cosa súper mainstream y que fuera interesante al mismo tiempo, pero sobre todo desde el primer segundo no quería que fuese una cosa para gente súper enterada de todo, sino que fuera un punto de encuentro precisamente entre gente muy distinta, ¿no? Gente que viene de la cultura, gente que viene del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Que para los que vienen de un ámbito les aportase cosas del otro ámbito, ¿no? Que gente que viene del cine, gente que viene de la literatura, no sé. Para que también me interesaba que los americanos tampoco se sintieran demasiado caricaturizados, ¿no? Y bueno, han venido bastantes americanos y un momento no hemos tenido ninguna queja, o sea que... Los objetivos están todos bastante cumplidos para mí. ¿Puedes hacer el chat? Perfecto. A mí que me gustan mucho las exposiciones del CCCB, los catálogos están muy bien, están muy cuidados, muy bien editados, las fotografías, no sé, toda la documentación, los textos están muy bien escritos. Entonces, pero la portada, la foto de la portada, yo siempre he pensado que es muy difícil. De cualquier libro, catálogo, lo que sea. Este, por ejemplo, que es una fotografía, un cuadro, ¿no? Bueno, pues te explico. Cada catálogo se lo encarga un estudio distinto y en cuanto al catálogo, pues el comisario sí que soy yo, que siempre tiene algo que decir, ¿no? Entonces, pues en este caso se le encargaron un estudio a Albert Romagosa y entonces vinieron unas maquetas que nos pareció bastante bien de entrada, pues algunos ajustes, algunas cosas. La portada costó un poco más, ¿no? Vinieron con varias propuestas y no me gustaban y hasta que al final vinieron con esta y dije, esta es fantástica y al final pues todo el mundo acabó súper contento, ¿no? Sí, pues es un cuadro de Templeton que está en la... Bueno, habría que enseñarlo, ¿no? Que está en la... ¿Puedes acercarlo más si quieres? Que está en la exposición. Y luego pues está la fotografía en la contraportada, que también es de Templeton y que también está en la exposición. Y que además que es un cuadro muy interesante. Me gusta más el cuadro, ¿eh? Bueno, a mí me gusta el diálogo entre los colores, dos. ¿no? Sí, bueno, a mí el cuadro me parece fascinante. Pues yo estaba muy obsesionado con la obra de Templeton, como he dicho antes, ¿no? Que es el sitio que podía haber ido de la música garaje, pero al final preferí poner Templeton, primero porque me gustaba mucho su obra, luego porque él vive en Huntington Beach, que es un suburbio de Los Ángeles, donde hay gente como muy rica, pero al mismo tiempo gente como más bohemia, más hipster. Y entonces me parecía más interesante lanzar el mensaje que las nuevas generaciones, aunque sean skaters, aunque sean surfers y todo esto, siguen queriendo ir a suburbia, ¿no? Y luego aparte el cuadro este, que se ve un hombre ahí sentado, pues
lanzando litros de agua, pues en el marco de la sequía que hemos pasado, ¿no? Pues le da también un punto, bueno, varias lecturas, ¿no? O sea, por un lado es como muy hipnótico visualmente, pero al mismo tiempo te está hablando de, sin querer probablemente, ¿no? Del dispendio de energético que significa la vida en suburbia, ¿no? Entonces, como hay como varias lecturas al mismo tiempo, y es lo que he buscado en casi todos los espacios de la Expo, ¿no? Que al mismo tiempo pudieras decir varias cosas y así liquidas más temas y haces avanzar la narración, ¿no? Me gusta el tono, la atmósfera que se respira en la exposición, porque es muy fácil criticar eso, ¿no? Criticar esa forma de vida, ese modo de vida, pero en la exposición hay una crítica, pero a la vez hay una reflexión. Entonces la crítica, a mí me parece, siempre que hay una crítica, a mí siempre me molesta que no haya una argumentación. Que simplemente se base en el gusto personal, y a mí eso me molesta. Pero aquí en la exposición hay una crítica, pero hay una argumentación. Bueno, es que yo creo que lo interesante de la exposición es que estéticamente es fascinante, ¿no? O sea, es como... está hecha, contada desde la fascinación. Te gusta y te horroriza a la vez, ¿no? Bueno, a mí me encanta, o sea, a mí me fascina la cultura americana, creo que a casi todo el mundo le fascina la cultura americana, y creo que la cultura americana se ha impuesto en el mundo no solo porque sea imperialista de raíz, sino porque realmente es muy seductora, ¿no? Y pues en la exposición jugamos con todo el imaginario de la cultura americana, que para mí me parece pues eso, muy seductor y muy fascinante, y es jugar con ventaja también, ¿no? Porque entonces hay una crítica, sí, hay una crítica, pero al mismo tiempo también hay una fascinación. Entonces a mí eso también me interesa, esa ambivalencia, esa ambigüedad, porque me gustan precisamente las cosas que son ambivalentes, ambiguas, contradictorias, ¿no? Me parece siempre más interesante que no una cosa que es una sola lectura, mensaje, no sé. Me gustan las cosas así, eso, pues que tienen pueden ser pues eso, ambiguas, ambivalentes, ¿no? Contradictorias incluso, ¿no? No sé. El momento de las armas es muy sí. Bueno, y el contorno de Estados Unidos construido con armas, o sea, delimitado con... Bueno, eso es la imaginación de uno de los... Esto fue... Bueno. Sí, bueno, pues... Lo de las armas, pues es una serie de Gabriele Galimberti, que es un fotógrafo italiano. Lo que hizo fue ir por todos Estados Unidos y fotografiar a coleccionistas con armas, y hay uno que hizo el mapa de Estados Unidos. Y eso, pues bueno, hay una foto que sale de un afroamericano con un lanzallamas, que estuvo aquí expuesta antes en el CCCB, la vi. Piscina, ¿no? Sí, y entonces decidí, bueno, me pareció que la serie en sí era como muy adecuada insertarla dentro de la narración, pues porque veníamos a hablar del sueño, luego de la pesadilla, ¿no? De cómo se crea una cierta paranoia cuando vives en una vivienda unifamiliar, en un barrio donde solo hay viviendas unifamiliares, ¿no? Cuando cae la noche, ¿no? Sí, es muy extensa, porque cuando te metes en el espacio de fotografía, de la fotografía, digamos, reflexiva, ¿no? Porque también estas fotos que con actrices y actores famosos, ¿no? O sea, son cantidad inquietantes, ¿no? O sea, parecen como sí, de inteligencia artificial casi. Bueno, son unas fotos de Gregory Crewson. Yo creo que la expo pivota en la sala dedicada a Bill Owens, que fue el primer fotógrafo realmente que vio Suburbia como algo fascinante, de interés artístico, ¿no? Y al mismo tiempo antropológico, y al mismo tiempo muy próximo para él, porque era donde vivía. Y entonces, a partir de ese momento, pues yo creo que la fotografía americana se fija mucho en Suburbia, y también coincide con que todo se hace un poco más oscuro, ¿no? Ya pues hemos dejado atrás los años Eisenhower, felices, y la bonanza económica, y entramos pues en la desindustrialización, la crisis del petróleo, sucesivas crisis, ¿no? Nixon. Bueno, pues muchas cosas que pasan en la historia de Estados Unidos que hace que todo se ensombrece un poco más, ¿no? Entonces hay una mirada más artística hacia Suburbia que coincide con una época más sombría en muchos aspectos, ¿no? Y eso pues también lo hacía interesante, ¿no? Es la parte que decías un poco David Lynch, sí, ¿no? O Todd Solondz de la exposición, sí, que comentabas antes, y a Todd Solondz pues lo entrevistamos, ¿no?
Por ejemplo, Todd Solondz, pues Jordi había escrito un libro sobre Todd Solondz que se llamaba precisamente En los suburbios de la felicidad, ¿no? Porque Todd Solondz, sí, era un libro muy bueno además, ¿no? Que era como un libro para el Festival de Gijón, que era un libro como muy original dentro que, digamos que los libros de festivales, hubo un momento que entraron como una especie de mimetismo extraño, muy aburrido, y ese libro para mí rompió bastante esa, ¿no? O sea, la idea mental que tenías de un libro de festival era aburrida un poco porque ya te lo imaginabas cómo iba a ser antes de verlo, ¿no? Y ese libro, pues yo creo que rompió mucho eso. Y bueno, y Todd Solondz, pues eso, es un tipo que ha crecido en New Jersey, el estado más suburbano de Estados Unidos, ha hecho todas sus películas ahí, entonces era lógico que lo entrevistásemos para la expo, ¿no? Y Lynch, pues de alguna manera, pues por ejemplo, podríamos haber puesto también en principio el Terciopelo Azul, ¿no? Que es una cosa que tenemos todos en la cabeza. Está grabado. Pero bueno, entre poner una... Yo siempre, pues también son opciones que se han barajado, lo que pasa que, pues, entre poner un trozo de película que todo el mundo tiene en la cabeza y por el mismo precio, digamos, exponer unas fotos allá a lo bestia, pues yo me inclino por lo segundo porque es como más sorprendente, ¿no? No, y más, entonces, impacta más. Sí. Porque es una imagen fija, ¡pum! Claro, y además no se trataba de que toda exposición no fuese solo cosas que la gente ya sabe que se va a encontrar, ¿no? O sea, está claro que la gente que más o menos conoce la historia de Suburbia, pues sabe que se va a encontrar John Cheever, sabe que se va a encontrar el nadador, sabe que van a haber una serie de elementos. Yates, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, pues es una novela increíble, hay una serie de ítems la película está muy bien. Bueno, y a mí no me gusta mucho la película. Yo soy bastante crítico con esa peli. Me encanta la novela, me parece que tiene un estilo increíble. Yo leí la novela y luego vi la película. Muy bien, la novela es siempre más interesante. No, se han hecho grandes películas de malas novelas y no sé, no creo que tenga... Y puedes hacer una gran película de buena novela, que sean compatibles, pero en este caso yo creo que hay una diferencia abismal entre lo que es la novela, que es una obra maestra, y la peli, que a mí pues no me interesó mucho, la verdad. O sea, Mendes yo creo que lo mejor que ha hecho son los Bond, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Cuál? Las de James Bond, ¿no? Hizo él. Ah, ¿sí? No sé. Yo diría que sí, ¿no? Sí, él hizo 2 o 3 de James Bond, yo esta no la he visto. Pues son las mejores que ha hecho, para mí. Vale. ¿Qué has aprendido haciendo todo este proceso de ser comisario de una exposición? Pues mil cosas, porque... ¿En cuál te quedarías, por ejemplo? No sé, bueno, trabajar con el CCCB es como ser un director que no ha hecho nada y de repente llegar a Hollywood y que te contraten para hacer una superproducción, ¿no? Entonces, claro, pues aprendes mucho de toda la gente que trabaja aquí, porque son todos son los mejores en lo suyo, ¿no? Desde el tío que pone la iluminación, entonces vas viendo cómo se construye toda la exposición y bueno, pues aprendes básicamente cómo se hace una exposición, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron, pues haz un dossier, pues yo hice un dossier pues un poco pues a mi manera, pero ahora si tuviera que hacer un dossier para otra exposición, pues ya lo haría pensando en cómo, en un dossier de exposición. Sí. O sea, aprendí a diseñar una exposición, básicamente. Eso es para ser más práctico a lo mejor, ¿no? Bueno, pues cuando nunca se has montado una exposición y te dicen hacer un dossier, pues pones las ideas, pones las obras, pero no piensas en prestadores, no piensas en cosas más pragmáticas, en organizarlo de una manera pues más clara en ese sentido a nivel práctico, ¿no? Y bueno, pues he aprendido eso a diseñar una exposición, básicamente. ¿Y desaprendido? ¿Desaprendido? Sí. No sé, no creo que haya desaprendido. Todo ha sido positivo, todo ha sido bueno. Sí, yo creo que sí. No tengo ninguna... todo ha sido maravilloso. Has hecho la primera exposición. Es un sueño americano hecho realidad. En el mejor sitio, casi. Pues sí, yo creo que sí. He tenido mucha suerte y así ha sido. Tiene mucha experiencia de exposiciones el CCCB. Bueno, sí, porque es un centro que se dedica a hacer exposiciones. Ahora está la de Barda, sí, que ya ha empezado a funcionar, ¿no? Que es una exposición que está súper bien también. O sea, visualmente ya
¿no? O sea, el diseño de los colores, esos colores así como un rosa pálido, tiene un diseño muy exquisito. Y además, pues yo vi la exposición de Barda, es una exposición que viene en este caso, no es una exposición que sale de cero, pero es una exposición que viene de la Cinematheque. Pero la exposición de la Cinematheque tenía 600 metros cuadrados y esta tiene 1200. Entonces, la Cinematheque es un sitio que hay que ir, ¿eh? Si te gusta el cine. sí, pero hay que decir que... Es el lugar del mundo donde tienes que ir. Bueno, hay varios. ¿No? Pero hay que decir que la exposición de la Cinematheque son 600 metros cuadrados, aquí se ha convertido en 1200. Y eso quiere decir pues, que la han multiplicado por 2. Y la han enriquecido mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante. Vale. En las visitas comentadas, la gente que te ha preguntado, ¿te has quedado con alguna pregunta que ha dicho, guau, qué interesante, ¿no? Esto. Pues la verdad es que no me han preguntado casi nada. O sea, son muy obedientes, escuchan. Bueno, digamos que he hecho como 50 visitas guiadas, entonces lo tengo como bastante... Bueno, y como decía antes, yo creo que la exposición fluye muy bien, se entiende muy bien la relación de una cosa a otra, luego es una cultura que todo el mundo conoce, no estás hablando de una cosa muy lejana, ¿no? Es algo que está muy presente en la vida de todo el mundo. Entonces, pues, entre que los elementos son conocidos y todo el mundo les resultan familiares y que luego el discurso, pues yo creo que está bien armado y es fácil de entender y simple, pues la gente tampoco me pregunta gran cosa, ¿no? No me suelen preguntar. Y yo estoy abierto a preguntas, como ves, pero no me suelen preguntar mucho. ¿Hay algún cineasta que haya quedado fuera de la exposición y tú lo tenías como ahí? Pues bueno, muchos, porque redujimos pantallas, creo que con buen criterio, porque, por ejemplo, una cosa es la exposición de Barda, que es una exposición sobre una cineasta, entre otros aspectos, porque la exposición también recoge, pues hay todo ese añadido de instalaciones y otras cosas. Pero bueno, es lógico que sea una exposición con muchas pantallas, ¿no? Pero luego, cuando no es una exposición sobre cine, a mí me agobian las exposiciones con muchas pantallas, porque ya estamos todo el día muy rodeados de pantallas, ¿no? Entonces redujimos pantallas, creo que con buen criterio. Y eso que hay más de 30 pantallas, tampoco es que... Y hay salas con 3 pantallas, o sea, por ejemplo, las Reinas del Hogar, pues tienes Urban Roulette, tienes las Stepford Wives y luego tienes a Betty Friedan entrevistada, ¿no? Pero bueno, redujimos las pantallas y bueno, hay muchas cosas que se quedaron fuera, ¿no? Pues por ejemplo, Blue Velvet en algún momento lo pensamos, pero luego a mí me pareció como demasiado obvio, ¿no? Pero luego me hubiera gustado poner La Noche de Halloween, por ejemplo, que es una película que me encanta, pero en la parte de las pesadillas, ¿no? Con la parte atómica, el refugio, aquellos cuadros tan chulos de Alberto Ortega, todo el pasillo con Gregory Crewson, estaba ya todo muy completo, ¿no? Y es una parte que no queríamos, o sea, no cabía nada más. Entonces hay muchas cosas, como he dicho antes, que se han quedado fuera, pero no hay ninguna que se haya quedado fuera que a mí me duela. O sea, que decir que no me duele en absoluto, ¿no? La verdad es que bueno, pues como he dicho antes, es una exposición hecha a base de descartes y bueno, pues se vas descartando cosas, pero no hay nada que yo eche en falta no sé. Y de la idea primigenia que tenías de la exposición a lo que al final ha sido, supongo que habrá sido muy diferente, o más o menos te imaginabas que la cosa iba a ir por ahí. Pues, mis expectativas se han quedado muy pequeñas de lo que al final ha sido. Bueno, yo diría lo que le dije a M. Holmes, que a M. Holmes pues escribí para que hiciera un relato inédito para el catálogo y dije, al final ha sido exactamente lo que yo quería y al mismo tiempo superado mis expectativas, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Porque al mismo tiempo, por un lado, es exactamente lo que yo había pensado, pero al mismo tiempo todo es mejor de lo que yo había pensado, ¿no? Pues ahora para terminar quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Una película, pero suburbana. No, nada de suburbana, una tuya.
Bueno, pero puedo decir una suburbana ya que estamos... Pero luego me dices otra que nada que ver. Ah, hostia, no que me haya encantado. Sí. No sé. Porque esto de ser, mientras te lo vas pensando... Bueno, el Longlegs me ha gustado mucho, Vale. pero Esta no la he precisamente visto. estoy como Hay que ver. reflexionando sobre ella para saber hasta qué punto me ha gustado o no. Me gustó mucho mientras la veía, la disfruté mucho, me dio esto, pero no sé si me ha dejado tanto Sí, hicieron- pozo como yo hicieron me el pase el imaginaba. lunes, ¿no? Sí, yo lo vi hace más tiempo. Vale. Es que yo el lunes fui de hacer de figurante en rodaje. Ah, Mis otros trabajos. bueno, como Perabai, ¿no? Que siempre está haciendo de... ¿Con Perabai? ¿Ha estado también? Sí. Él tenía la frase y yo era su colega de barra de bar. Bueno, pues mira. Y bueno, Longlegs me ha gustado mucho. ¿Y una película suburbana? Bueno, pues por ejemplo, las verdes praderas de Garci, que estarán en el Sí, ciclo. Mi peli favorita de Garci. Ah, pues está muy bien. Y la tenemos en el ciclo este de Con ese Suburbialand. con ese final maravilloso. Sí, que está muy conectado con A.M. Homes, además. Que hay un partido de fútbol que juegan Mm, que tiene su espejo en aquella de Smoking Room. ¿Ah, Smoking sí? Room acababa con Sí. un partido de fútbol No me y acuerdo. la canción de Serrat, Hoy puede ser un gran día. ¿Ah, sí? Sí, que era buenísimo. Hostia, no me acuerdo de Y me eso. acordaba del partido de fútbol que hace Alfredo Landa con su jefe y el equipo de la oficina. Ya en un chándal Adidas rojo. Sí, que era muy patético el partido. Ahí él empieza a darse cuenta de muchas cosas. Mm. Que salía esta actriz, María Casanova, que siempre me ha gustado, y con García hizo muchas pelis, pero hubo un momento de su carrera que se lo deja y dejó de hacer cine. Bueno, es que ella es la pareja de Landa en el Crack, además. Sí, también, ¿no? hizo muchas con Y García. el Crack es muy, Sí. muy buena. Sí, sí. De hecho, A mí me impactó mucho cuando la vi de pequeño. el Sí, Crack. Verdes Praderas a mí me encanta. Yo digo el Crack, pero porque las verdes praderas no había visto de pequeño, pero a Esposados raíz... está en el ciclo. Esposados. El corto de Fresnadillo. No, si te digo que no lo he visto. Pues Si este. te digo que no lo he visto. Es brutal. ¿Cómo voy a poner algo en un ciclo que no he visto? No, hombre, no sería posible. Estaría feo. Sí. Porque, o sea, hay libros, por ejemplo, hay libros sobre españoles, sobre el tema de los adosados y tal, las casitas unifamiliares, pero películas no hay muchas, ¿no? Está esta Bueno, de Pradera. Adosados, de Adosados, Mario de Camus, Mario por Camus. ejemplo, que está basado en una novela. Y ahora mismo sobre urbanizaciones, pues hay o sea, o sea, es que normalmente no son películas sobre urbanizaciones, sino películas que transcurren en urbanizaciones, pero sí que hay. Hay una... Y más ahora en la era de las plataformas, que se hacen muchas películas que por aquí en España que quieren parecer como americanas, ¿no? Hace poco vi una película de Antonio Drobe con José Sacristán y Concha Velasco y María Luisa San José, sí, que es lo de la mujer decente, que también vive en una casita unifamiliar, bueno, una casa unifamiliar y tal, con piscina y tal. Parece una suburbia total esa peli. Bueno, No es bueno, mi mujer es muy decente como las otras, o algo así se llama. no la tengo José presente. Sacristán un tipo muy raro, que colecciona pájaros. Muy raro, sí, sí. Es muy así, es una peli del 70 y algo. Sí. Pues nada, Filip, muchas gracias por tu tiempo, por De esta nada. entrevista. Me encantaría porque esto de hacer exposiciones, ¿ha sido para esto o hay idea de decir en un futuro a lo mejor? Bueno, yo tengo mis ideas, pero todavía no las he desarrollado. Tengo que desarrollar y encontrar tiempo para desarrollarlas. Vale. Pues nada, Filip, un placer, muchas gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película o hasta la próxima vez que nos veamos. Muy bien. Hasta la próxima película.